reunidos en este tiempo. De verdad es una bendición poder reunirnos y alabar al Señor. Pues vamos a tomar ese tiempo y vamos a orar. Yo ahí en tu casa vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Y recuerda, Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. Dios siempre, ¿verdad?, va a mostrarnos su gracia y su misericordia. Así que familia, prepárate, y tú estás aquí en casa, vamos a ponernos de pie y vamos a darle la gloria al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hoy es el día del Señor, nos gozaremos, nos regocijaremos en Él, ¿verdad? Así que yo te pido que en esta mañana te regocijes en la presencia de Dios y disfrutes de lo que Dios es en nuestras vidas. Pues vamos a dar un fuerte aplauso esta mañana, Señor. Muy buenos días, familia. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. Tal vez tú y yo podemos decir es un domingo más, pero ¿sabes algo? Tenemos una gran bendición, una gran bendición de verdad, de tener una casa a la cual podemos llegar, de tener una familia en Cristo a la cual podemos saludar y con la que nos podemos gozar cada día, cada mañana. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Señor, y te decimos, eres bienvenido en este lugar. Tú eres bueno, Dios, tú eres santo, eres bienvenido, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido, nos has dado vida, nos has dado salud. Señor, en este día, Dios, somos bendecidos. Señor, gracias, Dios. Gracias por los que están en casa, gracias por los que podemos estar aquí, Dios, de modo presencial, Dios. Te queremos alabar, te queremos bendecir, queremos exaltar tu nombre. Señor, sé bienvenido en este lugar.
tu garganta, con todas tus fuerzas y con todo tu agradecimiento. Canta conmigo. Vamos. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Dile santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Así es, Señor, tú eres digno, Señor, y eres santo por siempre, Dios. Gracias, Dios. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso al Señor. Que esta mañana el Señor, Dios Todopoderoso, así como lo cantaste, se sienta digno y feliz de estar entre nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo creo que le puedes dar más fuertes aplausos. Porque es digno de toda alabanza, digno de toda adoración, digno de que nosotros podemos confiar plenamente en Él, porque Él es y siempre ha sido fiel. Le damos la gloria, la honra, la dignidad, todo este digno, el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amada familia, toma tu lugar. Siempre es bueno que nosotros disfrutemos, alabemos al Señor y de verdad estemos anhelando cada día más de Dios. ¿Cuántos quieren algo más de Dios? ¿Verdad? Dile que está a tu lado, Dios. Dile que está a tu lado, Dios siempre va a suplir tu necesidad. Si es una necesidad que tú tienes, Dios la va a suplir. Si me apoyan con la luz, por favor. Pues familia, quiero invitarte. Recuerda que en esta casa siempre estamos preocupados por tu crecimiento espiritual y gracias a Dios que Dios nos rodea de grandes amigos que tienen una palabra y que siempre quieren bendecir nuestra vida y esta casa. Y te quiero invitar esta tarde a las 7 de la noche por la página de Amistad de los Tuxtlas, ahí en el Face. Tenemos una oradora invitada, es nuestra amiga Amarili Cruz. Ella es de República Dominicana, es una mujer que ha estado con nosotros ahorita por pandemia y todo eso, no ha venido, pero sabemos que es una mujer que a pesar de que está tan lejos, siempre está orando por esta casa, está orando por cada uno de nosotros, como nosotros estamos orando por ella. De verdad es una bendición que nos podamos enlazar y podamos tener gente, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Así que te invitamos esta tarde, ¿verdad?, que puedas disfrutar de esta conferencia. Sin duda Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir. ¿Estamos bien? ¿Contentos, agradecidos con Dios? ¿Verdad? Acompáñame al libro de Génesis, ¿verdad? Génesis 1:1, y dice así: en el principio Dios crió los cielos y la tierra. La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, sobre dos declaraciones muy importantes aquí.
Dios existe, Dios es real, ¿verdad? Y es importante porque en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos donde nosotros de verdad necesitamos estar bien anclados en el Señor para poder salir, para poder disfrutar, para poder compartir. Gracias. Entonces tenemos que entender esto. Dios es real. Dile que está a tu lado, Dios es real. Dios no es un mito, Dios no es una historia, Dios es real. Y dice ahí el mismo versículo, ¿verdad? Y Dios creó, y Dios tenemos un Dios creador del universo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo entendamos, que tenemos a un Dios real, un Dios poderoso, y que nosotros en ese tiempo necesitamos también aprender de Él, ¿verdad? Y que nosotros podamos disfrutar. La semana pasada yo les hice algunas preguntas, ¿verdad? ¿Dios es real? ¿Dios existe? ¿Tú crees en Dios? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? En el libro de Tito, ¿verdad? En el libro de Tito 1:16 dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿verdad? Decimos que conocemos a Dios, pero nuestros hechos dejan mucho que desear. Lo negamos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos estemos analizando y estemos visualizando en qué áreas tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Es importante que nosotros lo entendamos. Si nosotros tenemos a un gran Dios que es real, necesitamos en ese tiempo ser hombres y mujeres que tengamos una fe real. ¿Tenemos fe? ¿Sí? ¿Es real tu fe? ¿Seguro que es real? Dice segunda de Timoteo 1:5, dice así. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿verdad? Aquí está Pablo diciendo a Mateo: tú tienes una fe, ¿verdad?, que no es fingida, sino una fe que es, ¿verdad?, real. En estos tiempos tú y yo necesitamos tener una fe real, ¿verdad? Y nosotros te voy a hacer 3 preguntas. ¿Dios te ha dado una promesa? ¿Cuántos Dios les ha dado una promesa? Levanten su mano. Te hago otra segunda pregunta. Esas preguntas te las hago para que las medites en la semana, no nomás es para, ¿verdad? Te la vuelvo a repetir. ¿Dios te ha dado una promesa? Ok. ¿Qué has hecho con esa promesa que Dios te ha dado? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta: ¿crees que Dios cumpla su promesa? ¿Lo creemos? Entonces, en este tiempo nosotros vamos a tener una oportunidad doble. Voy a poderme examinar si mi fe es real o estoy viviendo en una fe fingida, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple, y nosotros tenemos que entenderlo en esos tiempos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hombres y mujeres que tenemos que tener muy claro si tenemos fe real o fe fingida, porque dice la palabra en el segundo libro de Corintios 5:7, dice: porque por fe andamos, no por vista. El pueblo de Dios tenemos que entender: andamos por fe, no por vista. Andamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y muchos de nosotros decimos: sí, ¿verdad? Pero muchos de nosotros todavía andamos por lo que vemos, no por lo que creemos. Y se manifiesta que muchas veces estamos angustiados, muchas veces estamos desanimados, muchas veces decimos una palabra que no debemos de decir, pero la decimos. ¿Quieres que te la diga? No sé qué hacer. ¿La has dicho? ¿Verdad?
Y tenemos que entender en estos tiempos que la fe es muy importante. En el segundo libro de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que somos hombres y mujeres que hemos entendido y que hemos decidido caminar con el Señor. Ahora la palabra dice que nosotros fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Y en ese reino de luz, ¿sabes? La tarjeta de crédito, la tarjeta con la que funciona, con la cual puedes usar y puedes caminar, todo se llama fe. ¿Cómo se llama esa tarjeta? Fe, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta y van al cajero y le meten y sacan dinero? ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran una tarjeta para poderse mover aquí en la ciudad? Una tarjeta para todo, ¿verdad? Y que no tuvieran ni un problema. Todos quisiéramos una tarjeta así, ¿verdad? Entonces la fe es lo que nos da acceso, el cual nos podemos mover. Y en estos tiempos tenemos que entender, ¿me muevo en una fe genuina o una fe fingida? ¿Verdad? Porque en estos tiempos tú y yo tenemos que entenderlo. La fe es el mayor poder del universo. Porque dice la palabra, ¿verdad? Vamos a Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la fe es el poder de Dios manifiesto en todo lo que vemos. Fue creado a través de Dios, a través de su palabra, y nosotros tenemos que entenderlo, porque en estos tiempos, si tenemos un Dios real, yo necesito tener una fe real. Una fe inconmovible, una fe que me va a llevar y me va a sostener, ¿verdad? Para poder yo permanecer y hacer todo aquello que Dios ha declarado. Muchos de nosotros, aunque decimos que nos manejamos en la fe, muchos de nosotros estamos así como que, sí, un día camino la fe real, pero muchas veces caminamos en una fe fingida, ¿verdad? Hay muchas cosas por las cuales no nos preocupamos. Hay cosas que decimos, yo sé que en la quincena me va a llegar la lana, yo sé que esto, yo sé. Hay muchas cosas que es así. Dice Proverbios 3:5. Fíjate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos que tenemos una fe real, pero muchos de nosotros en el transcurso del día o de la semana nos manejamos en una fe fingida, porque nos manejamos en lo que queremos hacer, en lo que podemos hacer, en lo que mi viejo va a traer, en lo que mi esposa me va a hacer, en lo que mis hijos van a dar, en que mi papá me va a dar. Nos manejamos en esa fe. En mi trabajo me van a pagar, en eso todo, ¿verdad? Nos manejamos en esa fe. Y tenemos que entenderlo, que en estos tiempos tú y yo necesitamos tener de verdad una fe real. Te quiero decir una cosa. Muchos de nosotros decimos que tenemos una promesa de Dios, pero muchos de nosotros no conocemos la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Quiero decir una pregunta: ¿cuántas promesas conoces del Señor? ¿Cuántas promesas tienes? 10, 15, 100, 200. ¿Cuántas tienes, Leo? 10. Eso. Leo tiene 10 promesas. Y te puedo asegurar que muchos de los que estamos aquí no tenemos ni 10 promesas del Señor. Y la palabra dice, en la palabra hay más de 7,000 promesas para cada día. Por eso no entendemos, no nos podemos manejar en una fe genuina en el Señor, una fe real. Porque no entendemos la necesidad.
Muchos de nosotros no entendemos la necesidad de conocer a Dios. Muchos de nosotros no entendemos los beneficios que conlleva el poder pasar, el poder venir, el poder estar en la presencia de Dios. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque son cosas que se deben de tomar, digerir espiritualmente. Para muchos de ustedes es más emocionante, es más importante irse a un concierto de un artista. Para ustedes es más impactante ver una serie en la televisión. Para ustedes es más impactante y están hablando más de algún relato, de algún problema, de algún accidente, de algún robo, de algo. Ustedes hablan más de eso que de lo que Dios es en sus vidas. ¿Verdad? Porque van y dicen, ¿ya te enteraste qué pasó? No sé, ay, pasó esto y esto y esto y esto. Pero no somos para ir y decir, ya sabes lo que Dios me habló. Ya sabes lo que Dios está haciendo. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que necesitamos en ese tiempo una fe real en el Señor. Amados, la maldad se ha multiplicado, la pandemia ha entrado, estamos viviendo en un caos, hay muchas familias que han muerto, hay muchas familias, pero en medio de todo eso, Dios sigue reinando. Dios sigue siendo Rey. Y nosotros tenemos que entenderlo, porque Dios es real. Y te quiero decir esto. La fe, escucha bien, no es una buena idea solamente para ponerla en práctica. Ay, si yo tengo fe, yo voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer esto. Sí, es una buena idea. No, yo te aseguro que voy a cambiar, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, a partir de hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero solamente son buenas ideas, porque no hay un fundamento. Escucha, quiero que tú comas de lo que yo estoy comiendo. Porque hay mucha gente que guisa, pero dice, come tú, no, gracias, porque sabe cómo lo hicieron, ¿verdad? La fe real depende de una palabra del Señor. Esa es la fe real. Si Dios dijo, Dios hará. Pero hay mucha palabra, hay muchas cosas que nosotros estamos esperando, pero Dios no lo ha dicho. Somos nosotros porque pensamos, ay Señor, de verdad, Señor, tú sabes, tú entiendes, Señor, tú sabes. Muchas veces dice la palabra, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Muchas veces estamos recogiendo, ¿verdad?, lo que hemos sembrado. Y Dios no puede hacer nada ahí. Entonces nosotros tenemos que entenderlo. No podemos vivir en la fe real hasta que no oigamos la palabra de Dios. No podemos, ¿verdad? Queremos tener fe, pero no queremos leer la palabra. No queremos tener un tiempo de devocional. No queremos leer la palabra. Nos aburre. Queremos la bendición, queremos que Dios haga, queremos que Dios supla, queremos que Dios sane, queremos que Dios cambie mi matrimonio, queremos que Dios cambie mis hijos, queremos que Dios cambie, pero no tenemos una palabra. No la tenemos. Pero estoy orando, sí, está bien que ores, pero tu oración está basada en la palabra de Dios. Dice la palabra, Santiago 4:3. Pedís, no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Verdad? Pedimos mal. Estamos orando, pero no estamos orando de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero decirte esto, amado.
Dios siempre tiene algo que decir en cada situación que vivimos. Dios tiene algo que decir. Analice lo que estoy diciendo. Dios siempre tiene algo que decir en cada situación que vivimos. ¿Por qué? Porque todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Te hago una pregunta. En lo que estás viviendo, ¿le has preguntado a Dios por qué lo estás viviendo? Muchas veces nos quejamos, muchas veces nos separamos, muchas veces decimos yo puedo. Tenemos que entender que es importante que nosotros lo entendamos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender. No podemos separar la fe de la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen que tienen mucha fe, pero no tienen una palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. Hay una historia, una parábola que dice que el sembrador salió a sembrar y que parte de la palabra, de la semilla, cayó a la orilla del camino, la otra entre pedregales, otra entre espinos, pero hubo una parte que cayó en buena tierra. Esta mañana tú eres buena tierra. Esta palabra, esta semilla que es la palabra de Dios, va a caer en buena tierra, o va a caer en la orilla del camino, o va a caer entre pedregales, o va a caer entre espinos. En cualquier problema que venga, el enemigo te la va a robar. En cualquier situación que vivas, vas a pensar que estás solo, que no hay nadie que te ayude. En el próximo problema que tengas, lo que vas a hacer es llorar o tirar la toalla. ¿Qué vas a hacer? Es importante que nosotros entendamos la diferencia entre orar por lo que quiero y orar por una necesidad. Muchas de nuestras oraciones son por lo que queremos, no por lo que necesitamos. Nosotros queremos la mayor bendición sin el menor sacrificio. Muchas veces nuestras necesidades se las pasamos a otro. Ora por favor por mí, ora por mí. ¿Y por qué no oras tú? No es malo que pidas oración, pero lo malo es que tú no ores. Y si oras, no crees lo que estás orando. No crees que Dios pueda suplir. La palabra de Dios exige fe. Mateo 21, 22 dice que todo lo que pidamos en oración, si lo creemos, Isaías 26, 3 dice que Él guardará en completa paz y tu pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Verdad? ¿Podemos entender la diferencia? ¿Cómo podemos entender esta promesa? Cuando leemos la palabra de Dios, antes de que nosotros conociéramos la palabra de Dios, antes de que nosotros buscáramos a Dios, antes de que nosotros tuviéramos esta promesa para nosotros no existía. Todo este manual no lo conocíamos. Si nuestra vida ha habido un crecimiento, ha sido por la palabra de Dios. Y con tristeza lo digo, muchos de nosotros estamos anémicos, muchos de nosotros necesitamos de verdad ir con el pediatra. Muchos de nosotros hemos detenido nuestro crecimiento. Tenemos que saberlo. Tenemos que saber la diferencia entre la fe y una buena idea.
Todos tenemos buenas ideas. Ay, yo quiero portarme bien, yo quiero que mi matrimonio sea diferente, yo quiero que sea esto, yo quiero ganar más dinero, yo quiero esto, yo quiero... Es una buena idea. Pero dice la palabra que en nosotros está el querer, pero no el hacer. Yo quiero cambiar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer esto. A partir de hoy voy a ser diferente. Y muchos que son muy espirituales dicen, mira, bueno, ya para lo que resta del año, como sea. Pero a partir del 1 de enero, vas a ver un hombre, una mujer nueva. Voy a ser el primero, voy a hablar, voy a caminar, y voy a hacer, y voy a crecer, y voy a hacer esto. ¿Cuándo? El 1 de enero. Tenemos que entenderlo. Muchos de nosotros, aunque tenemos una gran arma que es la oración, no lo hacemos, porque no tenemos fe que Dios contesta nuestra oración. Muchos de nosotros, aunque venimos a la iglesia, ya nos hemos designado a vivir con casa. Muchos de nosotros, a pesar de que la palabra dice que somos el pueblo de Dios, muchos de nosotros dicen, aunque dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchos de los que estamos dentro, que caminamos con Dios, hay una tristeza, hay una apatía, y hay una tristeza porque decimos, es que Dios no contesta mi oración. Y es que te estás pidiendo mal, no estás entendiendo. Por eso te dicen esas 3 preguntas. ¿Dios te ha dado una promesa? ¿Qué has hecho con esa promesa? ¿Crees que Dios va a cumplir esa promesa? Tenemos que saber. Porque es importante que nosotros entendamos y de verdad valoremos la palabra de Dios. Santiago, de verdad tengo un buffet aquí. ¿Cuántos les gustan los buffets? ¿Les gustan los buffets? ¿Cuántos han ido a un buffet? ¿Y qué sucede cuando vas a un buffet, pero ya comiste antes? Que dices, ay, ya no me cabe. ¿Y sabes qué? Muchas veces así es nosotros con la palabra de Dios. Muchos de ustedes ya vienen comidos de todas las mentiras que el enemigo les ha hecho creer, que han llegado a la casa de Dios y no creen que puedan comer, puedan tomar de las promesas de Dios. En este tiempo necesitamos entender que yo tengo la necesidad de conocer la palabra de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿verdad? La palabra de Dios crea en nosotros fe. Por eso es necesario que nosotros meditemos. Por eso Josué 1:8 dice, nunca se aparte el libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas conforme está escrito. Entonces prosperarás y tendrás éxito. Prosperarás y todo te saldrá bien. Pero cuando nosotros entendemos y meditamos en la palabra de Dios, y nosotros tenemos que entenderlo. La palabra tiene ese poder de crear fe. Si no tenemos una palabra de Dios, si no tenemos tiempo para meditar en la no podemos tener fe, porque no podemos no podemos declarar una promesa del Señor. Antes de que tuvieras un encuentro con la palabra de Dios, ¿conocías las promesas de Dios? No las conocías. Y no las conocías, no las podías declarar.
La única promesa que siempre has conocido, la promesa que se ha pasado de generación en generación, es ayúdate que Dios te ayudará, y sabemos que no es bíblica. Es que Dios dice, ayúdate que Dios te ayudará. Dios va a hacer su parte y tú tienes que hacer tu parte. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos prepara para tener fe. Porque la palabra de Dios dice que es una palabra que discierne, separa. La palabra de Dios tiene poder para separar de tu alma tu mente, tus emociones y tu voluntad. Tu mente, ¿qué es lo que pienso? La palabra lo discierne, tus pensamientos. Por eso Proverbios 23:7 dice: ¿cuál es tu pensamiento? Dale ser. ¿Qué pensamiento tienes de ti mismo? Muchos de nosotros tenemos pensamientos erróneos. Muchos de nosotros pensamos que somos lo peor del mundo. Muchos de nosotros pensamos que no servimos para nada. Muchos pensamos que para qué vivimos. Muchos pensamos que nunca hemos hecho nada. O muchos pensamos y tenemos un falso concepto que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos los consentidos de Dios. ¿Y qué le podemos pedir a Dios, verdad? Porque Dios tiene que decir: sí amo. ¿Verdad? La palabra no nos pone en la posición correcta, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos que no necesitamos a Dios. Muchos de nosotros pensamos que no, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer? ¿Para qué? Si podemos cambiar entre nosotros, si nos podemos arreglar entre nosotros, si el día que tú quieras puedes cambiar. Pero ¿sabes qué? Lo malo es que nunca queremos cambiar, porque pensamos que estamos bien. Pero la palabra de Dios tiene ese poder para poder discernir, para poder separar nuestra mente. ¿Qué pienso? Nuestras emociones. ¿Qué quiero? Quiero que Dios siempre me diga sí. Quiero que Dios siempre: Señor, sí. Señor, sí. Señor, sí. Señor, sí. Señor, sí. Ay, ya no tiene peso. Y muchas veces lo que queremos no va de acuerdo con el Señor, pero la palabra tiene ese poder. ¿En qué momento nosotros nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo normalmente estaba mal? Cuando conocimos la palabra de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora ya redarguye. Ahora cosas que antes hacíamos, ahora ya no las hacemos porque sabemos que están mal. Palabras que antes decíamos, ahora ya no las decimos porque decimos que están mal. Aunque muchos todavía estamos en ese proceso. Todavía muchos tenemos un hablar muy: es que se me salió. No, ten cuidado. Porque muchas veces somos nosotros, no que Dios no tenga poder, sino que somos nosotros los que no le queremos entregar el control al Señor. Entonces la palabra es como una espada que puede separar de nuestra alma, ¿verdad? ¿Qué puede separar? Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿verdad? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? Mis emociones y mi voluntad. ¿Qué hago? Pablo decía: es que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero es lo que hago. Y si yo estoy haciendo lo que no quiero, es que todavía el pecado mora en mí.
Y si el pecado mora en mí, es que todavía no he entendido el sacrificio de Jesús. Y si todavía el pecado mora en mí, es que no, lo que dice la palabra, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nos quiere decir que yo aún no he confesado ese pecado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque todavía nos manejamos en nuestra voluntad. Hoy todavía tenemos la voluntad, de verdad, la decisión, ¿voy o no voy? Gracias a Dios que tomaste la decisión de venir. Y en casa tomaste la decisión de conectarte. Sin duda, Dios te está bendiciendo. Pero tenemos que entenderlo. Por eso es necesario, no podemos separar la fe de la palabra. Isaías 30, dice: entonces tus oídos oirán, a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, anda por él, no eches a él a mano derecha ni tampoco forcéis a la mano izquierda. La palabra nos dirige en fe. Así como la palabra discierne, ¿verdad?, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, la palabra nos guía. Dice la palabra en el Salmo 119, lámpara a mis pies son tu palabra. La palabra nos dirige en fe. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:7, que andamos por fe, no por vista. Tenemos que entenderlo. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Porque muchos de nosotros decimos: no, yo tengo fe, pero en ese tiempo necesitamos una fe real. Una fe que no está basada en mis emociones, una fe que no está basada en lo que pienso que soy el consentido de Dios, una fe que no está basada solamente en que pues ya hice lo suficiente. Todos los días tenemos que trabajar, todos los días tenemos que hacer. Mi esposa y yo tenemos de verdad una palabra que siempre nos guía en nuestro matrimonio. Nunca es suficiente lo que hacemos, siempre podemos hacer algo más. Tenemos 22 años de casados y todavía la estoy conociendo. ¿Sí? Yo sé que algunos ya se cansaron. ¡Ay! Tu matrimonio, ¡ay! Y tu esposa, ¡ay! Está la vieja, ¡ay! Ya me resigné, que haga lo que quiera. Y tu esposo, ¡ay! Por ahí anda. Ay, a ver, cuando qué día le cae el 20, a ver qué día. Y eso no es. Tenemos que entenderlo. La palabra nos dirige en fe. Y es lo que necesitamos. La promesa que tienes realmente, Dios te la dio. Tienes el versículo ahí subrayado. Porque muchas veces podemos sacar una promesa de contexto. Pablo está en la cárcel. ¿Te acuerdas de Pablo? ¿Verdad? Y comienzan a orar, ¿verdad? Él y Silas, todo se tiembla y el carcelero se espanta, ¿verdad? Dice que se quería hasta matar. Y dice: no te hagas daño, aquí estamos. Y él le dice: ¿cómo puedo? ¿Verdad? Y le dice: si tú eres salvo, toda tu familia será salva. Te hago una pregunta. ¿Esta promesa la dio Dios? ¿O esta promesa Pablo se la dio al carcelero?
Yo creo, que Pablo conocía la palabra de Dios y conocía que Dios es fiel. Cuando nosotros hacemos, cuando nosotros contribuimos, cuando nosotros apoyamos la obra de Dios, los propósitos de Dios. Y en esos tiempos nosotros tenemos que entender. Necesitamos la palabra de Dios. No podemos separar la palabra de Dios. Si tú quieres ser un hombre, una mujer, que de verdad tu fe día a día sea fortalecida, tienes que tener palabra. Tienes que conocer la palabra de Dios. Primera de Corintios 12. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a brincar al 4. Estamos en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifiesta del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, pero es el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. La fe es un don que Dios nos da. Todos tenemos fe. Todos podemos desarrollar esa fe. Pero de acuerdo a mi conocimiento, a mi compromiso, a mi disposición, a mi humildad hacia la palabra, hacia el Señor va incrementando esa fe. Tenemos que entender. Por eso dice la palabra en Santiago 5: la oración del justo puede mucho. Hay diferencias entre oraciones y oraciones. Todas son oraciones, sí, pero hay personas que tienen fe, tienen ese don para orar. Dios les revela y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Cómo podemos nosotros conocerlo? ¿Cómo podemos desarrollarlo? Pues a través de la palabra de Dios. Porque de otra manera no se puede. La fe nos capacita y puede sacar todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos lleva y nos pone en esa posición. No es lo que yo puedo hacer, sino que a través de mi fe es lo que Él puede y quiere hacer. Porque muchos de nosotros quisiéramos ser, ¿verdad? Dice la palabra que quisiéramos dar a los pobres, ¿verdad? Y podemos dar muchas cosas y hay muchas personas altruistas, hay muchas personas que hacen muchas obras y está bien. Está bien. Pero no están yendo más allá. Solamente están supliendo una necesidad momentánea. Y nosotros tenemos que entender, somos el pueblo de Dios. Nosotros podemos, a través de nuestra fe en el Señor, nuestra oración es poderosa. Nuestra oración tiene poder para cambiar vidas. Nuestra oración tiene poder para cambiar familia. Nuestra oración tiene poder para cambiar circunstancias. Nuestra oración tiene poder para hacer y todo aquello que Dios ha declarado. Pero para eso necesitamos primeramente tener palabra y para poder fortalecer nuestra fe. Porque no lo podemos hacer de otra manera.
Porque el enemigo va a venir, porque el enemigo va a atacarnos. Por eso Mateo 4:1 dice que, ¿verdad? Cuando Jesús fue llevado al desierto y el enemigo le estuvo tentando, el Señor ¿con qué le contestaba? Escrito está. Nosotros tenemos que contestar con la palabra. Te digo esto porque entiéndelo. Nosotros no estamos llamados a platicar con el demonio, con el enemigo. Nosotros no estamos llamados, no tenemos la capacidad para entablar una conversación con él, porque él es mentiroso desde el nacimiento. Él es el rey de la mentira y él te va a mentir con facilidad. ¿Conoces personas que mienten con facilidad? Dicen, ay, es que yo le creí todo. Nosotros tenemos que tener y saber, yo voy a contestar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. Para eso necesito palabra y necesito fe. En estos tiempos necesitamos tener una fe real, una fe basada en el Señor, no una fe basada en buenas intenciones. Hechos 3:16. Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha manifestado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, ¿verdad? Tenemos que entender, la fe es poder. La fe es el poder de Dios. Les decía yo que Hebreos 11:1 dice que por la fe, ¿verdad? Entendemos que todo fue constituido por el poder de Dios. La fe es poder. Tenemos que levantar, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que de verdad lo entendamos. La fe es vital en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Muchos de nosotros decimos, yo tengo fe, pero también la fe es dinámica. Recuerda, en la vida hay cosas espirituales y cosas naturales. Señor, revélame, Señor. Oye, si estás en pecado, ¿para qué le pides a Dios que te revele? Señor, de verdad dime por qué me está yendo así, si estás desobedeciendo. O sea, muchas veces nosotros mismos pensamos que podemos engañar a Dios. Tenemos que entenderlo. Efesios 2. Efesios 2:8 dice, Efesios 2:8 dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. La fe es la gracia de Dios manifiesta en la salvación de cada uno de nosotros. No es que nosotros nos pudiéramos salvar, no es que nosotros nos salvamos porque anduvimos buscando a Dios. No, Dios nos buscó primero, Dios hizo el sacrificio primero, Dios murió en la cruz primero. Y nosotros tenemos que entenderlo. Es una gracia que tenemos que tener. Por eso dice la palabra, ¿cómo perderé una salvación tan grande? Muchos de nosotros no entendemos el sacrificio de Jesús. Muchos de nosotros no entendemos
precio que se pagó tan alto por cada uno de nosotros. El Señor no escatimó, el Señor no dijo cuánto menos, rebájale, estamos en el buen fin. El Señor no dijo eso. El Señor pagó el mayor precio por cada uno de nosotros. Y eso nos muestra la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la bendición de Dios, es lo que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por eso nosotros en ese tiempo tenemos que entenderlo, tenemos que valorarlo, tenemos que ser hombres y mujeres que no solamente nos queremos, es que Dios me dio preciosas promesas, sí me dio las promesas, pero yo tengo que tener una responsabilidad. Tengo que tener palabra, tengo que fortalecer, desarrollar esa fe que el Señor me ha dado para poder tomar las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios, dice, vamos ahí a Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Necesitamos que tenemos promesas del Señor, necesitamos fe. ¿Y cómo vamos a poder fortalecer nuestra fe? A través de la palabra de Dios, a través de estar leyendo la fidelidad de Dios, a través de estar viendo cómo Dios habló, cómo Dios manifestó, cómo Dios suplió, cómo Dios hizo, cómo Dios honró su palabra, cómo Dios hizo a un lado el pecado, cómo Dios de verdad. Y somos nosotros los que tenemos que entenderlo. Muchos de nosotros queremos y andamos buscando a un Dios que todo lo haga express, rápido, al instante. Hay personas que muchas veces, y no está mal, y dicen, pastor, que necesito que venga en este momento tengo que venir, necesito que venga en este preciso momento. Y voy. Y me quieren decir de un pecado que tienen años en él. Es que en ese momento quieren. Pero ¿sabes qué? Lo triste de todo esto, amado. Eso es nuestro compromiso, ir y estar y orar y todo eso. Pero muchas veces el ser humano no hay un arrepentimiento. Hay un remordimiento. No quiere cambiar, quiere que le soluciones, quiere que le des una idea, quiere que le ayudes en la situación que está, pero no quiere. Por eso en ese tiempo tenemos un Dios real. Por eso el Génesis 1:1 dice, Dios creó, ¿verdad? Dios existe, Dios es real, pero en ese tiempo también necesitamos tener una fe real. Como le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? No una fe, yo sé que tú no tienes una fe fingida, porque lo aprendiste de tu abuela, lo aprendiste de tu mamá. Y nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que reflexionar en eso. ¿Mi fe es real o mi fe es fingida? Dice la palabra que nos escudriñemos, o acaso no nos conocemos nosotros mismos, que si estamos en la verdad, estamos de verdad confiando en Dios, o estamos jugando. Cierra tus ojos, por favor. Te vuelvo a repetir. Dios te ha dado una promesa. ¿Qué has hecho por esa promesa? ¿Crees que Dios cumpla su promesa? Necesitas fe y necesitas palabra. Tu fe puesta en Dios va a ser fortalecida por todo lo que tú leas, por todo lo que tú estés tomando y aprendiendo, por todo lo que tú veas y entiendas,
cómo Dios en cada momento, en cada tiempo fue fiel. Así como cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu casa y tu parentela, ¿verdad? Y yo te haré padre de multitudes, yo te daré una herencia. Y él lo creyó. Sin saber a dónde iba, él salió. Así es como en ese tiempo. Vivimos tiempos peligrosos, estamos viviendo situaciones muy adversas, ¿verdad? Y muchos de nosotros decimos que tenemos fe, pero estamos viviendo en el temor, estamos viviendo en situaciones adversas. En este tiempo de verdad tenemos que pararnos y decir, Señor, ya no quiero seguir mintiendo, Dios. Ya no quiero seguir, Padre, inventando, Dios. Señor, de verdad, lo reconozco. Yo tengo una fe fingida, Dios. Señor, no he entendido realmente que tú eres el Dios Todopoderoso, que por tu gracia, por tu misericordia, aún vivo, Dios. Yo no he entendido, Dios, que tú eres el que peleas mis batallas, Dios. Señor, todavía no entiendo, Señor, que eres tú el que haces, Señor, eres tú el que me guardas, Dios. Señor, todavía no entiendo que si estoy vivo hasta el día de hoy es porque tú quieres que yo te conozca, Dios. Señor, de verdad. Señor, que yo sea un hombre, una mujer, que no viva en una fe fingida, sino que viva en una fe genuina, Dios. Señor, en el glorioso nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido. Perdónanos, Señor, si no te hemos adorado, si no te hemos exaltado, si no hemos caminado, si no te hemos obedecido, Señor. Perdónanos. Señor, perdónanos, Padre. Señor, realmente, Señor, tú de tantas maneras, Señor, nos has mostrado la dureza de nuestro corazón. Tú cuántas veces nos has hablado, Señor, que somos un pueblo, Dios, Padre, que con nuestra boca te alabamos, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Señor, tú cuántas veces, Señor, nos has rescatado, Señor, porque nosotros seguimos, Señor, caminando en caminos de muerte, Dios. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque aún no hemos entendido, Señor, que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, Señor, y que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, que hoy tengamos la actitud de ese hijo pródigo, Señor, que malgastó, Señor, que cayó a lo más profundo, Dios, pero ahí, Señor, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi casa, de mi padre, están mejor que yo? Volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. Y así como el Padre corrió, Señor, para abrazar a su Hijo, así tú mismo, Señor, nos estás esperando, Padre, con tus brazos abiertos, para que nosotros regresemos a ti, Dios. Señor, que este día corramos a ti. Que este día, Señor, dejemos de pensar que podemos nosotros, Dios, Padre, que de verdad entendamos, te necesitamos, Rey. Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Oh, glorioso Padre, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Oh, glorioso Padre, no permitas, Padre, que ninguno de nosotros nos perdamos, Dios, sino que de verdad te busquemos, que de verdad, Señor, es tiempo. Te bendecimos, Rey, te exaltamos, te damos la gloria, la honra, Dios. Tú eres bueno, Dios, tú eres fiel. Nuestra amada familia que estás en casa, que Dios te bendiga. Y realmente necesitamos en ese tiempo, si tenemos un Dios real,
Necesitamos tener una fe real. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo en tu casa, amistad en los Tuxtlas, y guarda esta palabra, comparte esta palabra, vive esta palabra, porque esta palabra tiene poder y esta palabra fortalece tu fe. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.